Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Viva entre mi alma correr, deja
deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, amada iglesia. Le bendecimos en esta linda mañana, un día más de una expectativa nueva, promesas que son para el creyente, para aquellos que aman y desean la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana ya tenemos al pastor Natividad Ramos con nosotros en línea, así es que vamos a comenzar este programa, Tendencias de Nuestro Tiempo. Este es un programa que, bueno, es traído los lunes, miércoles y viernes a esta hora, y agradecemos a aquellos que han entendido el cambio que se ha hecho al cambio tiempo nuestro. Hemos tenido que adelantar una hora más y ya estamos una vez más en su programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Agradecemos a nuestro hermano Gamaliel ahí en la ciudad de Nueva York, a todos nuestros hermanos que participan siempre escuchando estas enseñanzas, y hoy basada en la segunda carta del amado el apóstol Pedro, un hombre que dedicó tiempo para servir a su iglesia, no solamente en aquel tiempo sino hasta el día de hoy. Como dice el pastor, después de muerto sigue asegurándose que está pastoreando a la Grey. Bueno, en esta mañana ya tenemos al pastor Natividad Ramos, y también queremos saludar a nuestra gente que nos sintoniza en cualquier parte de Latinoamérica, en Centroamérica, en México y también aquí en la Unión Americana, Estados Unidos. Y ya tenemos con nosotros, le repito una vez más, al pastor Natividad. Así es que, pastor, muy buenos días y adelante, los micrófonos son suyos, y una vez más gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a Dios porque tenemos este gozo una vez más, este día lunes, en que esperamos ser como siempre bendecidos por la palabra. Y estamos entrando al capítulo 2 de esta carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias que estaban en el Asia Menor, pero desde luego que incluye a aquellos hermanos que tuvieron que abandonar sus países de origen por causa de la persecución que ya se sentía y que habría de arreciar en el tiempo de Nerón. Así que gracias pues, mis hermanos, por recibirnos. Gracias, hermano Isaí, hermano Gamaliel y todos los hermanos que nos regalan generosamente este tiempo para acompañarnos, reflexionar sobre estas profundas verdades de la fe, que a mí me parece que esta carta de Pedro es extraordinaria y muy apropiada para las condiciones de este tiempo. Así que bueno, pues entremos en materia. Y usted recuerda el último mensaje o la última reflexión en la cual hablamos sobre esta carta, que el apóstol Pedro al final del capítulo 1 prácticamente entra a la cuestión de la profecía para decirnos que, bueno, la versión de él pudiera ser objetada, es decir, él está hablando que Cristo habría de volver a la tierra a establecer su reino. Y no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, insisto, está hablando de la segunda venida de Cristo a establecer su reino en la tierra. Cosa que los gnósticos objetaban. Y Pedro dice que a él le consta, porque él no está enseñando cuestiones que tengan que ver con suposiciones, con fábulas, sino que habiendo visto con sus propios ojos su majestad, es decir, dice, cuando estábamos en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, allí la Transfiguración fue respuesta
a una duda que habría nacido en el corazón de los discípulos, cuando en Mateo 16:20 el Señor Jesús les dice que ya no digan que Él es el Mesías. Y esto, por supuesto, causó tristeza, confusión. Entonces nosotros hemos dejado todo por seguirle. Luego entonces termina esto con que el reino no se establece, se cancela, y precisamente lo que ahí sucedió en el monte de la Transfiguración fue la respuesta a esa duda, porque Pedro dice: nosotros vimos su manifestación, vimos su venida. Por consecuencia, ellos dirían: el reino no se canceló, el reino se pospone. Y efectivamente es allí, en ese acto de posponer la instalación del reino de los cielos en la tierra, de restaurar el trono de David, de restaurar el reino a Israel, es precisamente que se da el espacio, la coyuntura, donde Cristo es crucificado y entonces ofrece la salvación al mundo entero. Un diseño perfecto de Dios. Pero ya que Pedro está hablando de la profecía, siguen en el capítulo 2. Pero no olvide que el capítulo 2 en realidad queda asociado al capítulo 1. Y sigue hablando, ya no precisamente de la profecía, sino hablará de los profetas. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 4, voy a leer: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, es decir, en aquellos tiempos de antaño, cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos esos profetizaban, también se levantaron en el pueblo de Israel falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos enseñadores, falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos, y esto es durísimo, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Para ellos la iglesia es un negocio redondo, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Muy bien, mis hermanos, pues dije, entramos al capítulo 2 de esta segunda carta, pero no olvidemos que en realidad este capítulo 2 hunde sus raíces en el capítulo 1. En tanto está el tema, es un tema asociado a lo que ha dicho en el capítulo 1. Porque esta carta, como todas las cartas, no fueron escritas en capítulos, sino en la misma forma como usted escribe cualquier carta. Pero el apóstol, de cualquier manera, podemos decir, aunque no hayan sido escritas en capítulos, vamos a decir que el apóstol ha cerrado ya ese capítulo 1. Y entonces yo quiero recordarle qué fue lo último que el apóstol nos dijo en el capítulo 1. Lo último que nos dijo es que habría certeza. Es decir, nos habló de la certeza. La certeza que debe haber en los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, que un día habremos de entrar a ese reino eterno presidido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosa que esperamos, y que la esperamos con toda certeza, con
con seguridad, con confianza. Aunque no lo hayamos visto ese reino, fíjese bien, tenemos certeza que así será, aunque no nos conste. Lo hemos creído, a pesar que a nosotros, ni a usted ni a mí, nos conste la existencia de ese reino. Y digo que no nos consta, pues no lo hemos visto. Y no lo hemos visto porque son cosas que están más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Pero hablamos con todo ello. Hablamos de ese reino con la seguridad de quienes lo han visto. Así que parecería, por otro lado, ya que hizo eso, de que creemos en algo que no hemos visto, porque no nos consta, pero que tenemos la seguridad que así es. Sí, pero entonces parecería que no estamos en ventaja y no hay ninguna diferencia con los gnósticos que creían en la existencia de dimensiones secretas del conocimiento y que las creían a terceros, a los supuestos maestros asentidos, y las afirmaban a pesar que a ellos no les constaba. Y dije, ese bien, parecería que estamos en las mismas. Y dije, los habían recibido de terceros, en aquella manera conocida como de boca oído. Tan secreto era el secreto que hablaban con la boca pegada al oído del otro, boca oído. Pero nosotros también lo hemos recibido de terceros. Pedro para mí es un tercero, los apóstoles serían terceros. Solo que nuestra fe preciosa no es un secreto, hermanos. No es cosa que se dice en lugares escondidos, boca oído. No. Nuestra fe es cosa pública. Fue, es cierto, un secreto muy bien escondido en Dios desde la misma eternidad. Pero ese misterio, ya misterio, ha sido revelado. Y es en esa coyuntura donde existe el peligro latente que la fe de los hijos de Dios sea trastornada. Y es cuando, ante la incertidumbre que esas enseñanzas podían causar en la mente de los hermanos, es que el apóstol defiende la veracidad de sus enseñanzas, que ese Jesús que él anunciaba, enseñaba que habría de venir otra vez a la tierra, solo que él alegaría que él sí lo había visto, ese rey. Y yo dependo de la versión de Pedro también. Él no. Él había sido testigo presencial en esa visión en el monte de la Transfiguración. Y dijo que esa venida estaría acompañada de todo un despliegue de poderío, tal como el Señor Jesús les había dicho cuando, muy desanimados por la cancelación de ese proyecto, cuando les dice que ya no anuncien, que no es cancelación, sino está posponiendo el tiempo de la instalación del reino, y que ellos se sintieron con confusión, confundidos. ¿Qué había pasado entonces con el reino? Es cuando el Señor Jesús, repito, les dijo: algunos de ustedes no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Y allí en la transfiguración, no solamente tuvieron el gozo de ver lo que había precisamente en Jesús el hombre, cuando, por así decirlo, abrió el velo de su carne y vieron ellos su deidad, sus vestidos resplandecientes, vieron su gloria, la de él, personal, quién era él. Luego el Padre testifica, pero luego Pedro asegura que hubo esa visión adicional a lo que estaba pasando y que ellos vieron el momento cuando el Señor Jesús habrá de descender a la tierra con gran poder para establecerse y poner al mundo bajo su señorío. A él le constaba, a mí no me consta, pero lo creo. De tal manera que nadie pensara que ellos lo habían aprendido de terceros. Ellos sí eran testigos presenciales. Ese hecho futuro lo habían visto en aquella visión del futuro que tuvieron en el monte de la transfiguración. Como les dijo el Señor Jesús, que no morirían algunos sin haber visto la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y en esa experiencia de la transfiguración de Cristo, se les dio respuesta. Pues la transfiguración es cosa que tiene que ver solo con la persona de Cristo. Fueron testigos de aquella majestad. Oyeron además una voz que vino de la excelsa gloria, dice Pedro, que decía: este es mi Hijo amado. Y cierra la idea hablando en estos términos. Dice: nosotros estábamos con él cuando pasó todo esto en el Monte Santo. Yo soy testigo presencial, de primera mano. Y vuelvo a decirle, usted sí, hermano Pedro, pero yo no. Que ya hablamos de eso en el mensaje pasado. Luego entonces dice Pedro, yo no hablo lo que dijeron terceros, sino que hablo como testigo presencial. Ahora yo digo, en realidad, hermanos, no hay duda que el argumento personal del apóstol pues es contundente. Pues ninguno de esos enseñadores del engaño, maestros, falsos maestros, el día de hoy yo les llamo conferencistas, podía decir jamás que hubiera visto alguna ocasión cosa semejante. Y eso podría ser todo lo cierto que usted quiera. Y todo lo cierto que Pedro diga. Pero la objeción no se ha movido. La objeción sigue igual, sigue firme. La cuestión no ha cambiado. Porque resulta que esta mañana yo estoy reflexionando, enseñando, hablando lo que Pedro dijo. Pero eso no me hace testigo presencial a mí. Yo estoy enseñando lo que enseñaron terceros. Y sigo en la categoría de los que enseñan de terceros. Porque a Pedro le consta. A mí no consta. Y es una objeción muy justificada. ¿No le parece razonable esa objeción? Pues yo digo que sí lo es. Ahora, si usted ha empezado a escucharme, no vaya a pensar, el hermano Ramos no cree en estas cosas. Por supuesto que, insisto, no me constan porque no las he visto, pero las creo con toda certeza. Por eso tengo 53 años predicando este evangelio sin haberle cambiado nada.
Sin embargo, bueno, concédame que tome un poquito de aire fresco de la fe y afirme que aunque no me conste, lo creo con todo mi corazón. Y eso estará bien dicho. Será muy justificable mi acto de fe, como lo es el suyo. Usted no ha visto, por supuesto, al Señor y le ama. Dice la Escritura, le amamos sin haberlo visto. Sin embargo, volvamos a donde está el problema y reconozcamos que salvo Pedro, Juan y Santiago, los otros apóstoles, los hermanos de aquella generación a quien escribe esta carta y yo, quedamos donde mismo, que a ellos no les consta, salvo a los apóstoles, a esos que estuvieron en el monte de la transfiguración, a los otros 9 que se quedaron acá en la aldea, no les consta, se los platico. Pues lo único que ellos tenían y lo único que tengo yo es solo lo que dice Pedro. Pedro dice que vio. Y ante esa aparente desventaja de no tener más que la versión de Pedro, el apóstol me diría que estoy en un error de criterio, que no solo tengo la versión suya, sino que hay algo todavía mucho mejor, más sólido. Y pienso, algo mejor que lo que Pedro ha dicho es cuando nos hace voltear y nos dice que veamos a la antigua profecía. Y aclaro, no la profecía que se estuviera dando en los tiempos de Pedro. No. La profecía antigua. Y dice que esa profecía sí da certeza y nos lleva al territorio donde reside esa certeza, y dice, tenemos también la palabra profética más permanente. Y me siento sorprendido y digo, ¿en la profecía? ¿Cómo puede ser eso? Si se dice que en eso de la profecía no se puede ser dogmático. Y yo digo eso y vuelvo mi sorpresa al griego y me dice que eso significa lo que está sólidamente fijado. Y aún al griego le hago mi objeción y le digo, fijado e inamovible, ¿en qué o en dónde? Y antes que me responda, yo respondo y le digo que debe ser lo que está fijado en el tiempo, en cientos y en cientos de años, en siglos, porque la vieja profecía sobre Cristo ha estado allí, esperando el paso de los siglos, habiéndose escrito muchos años anticipados, y allí se puso al paso de los siglos para que sucedan las cosas como ella las había dicho. Escúchame bien, estos son conceptos finos del apóstol. Entonces, eso sí que es cosa superior al testimonio que Pedro ha dado. Esta es más segura, más creíble, sin que Pedro esté mintiendo. Y quizá extrañado usted diga, hermano Ramos, ¿pero por qué va a ser así? ¿Acaso Pedro no es un hombre creíble? Y yo digo que sí lo es. Pero eso no desvanece la objeción de que Pedro lo dijo. Y eso solo me dice lo que él dice que vio. Aunque tengo la certeza que Pedro, por supuesto,
no está mintiendo o padeciendo un error de apreciación en lo que vio. Esas objeciones podrían ser vistas como valederas, pero con todo y eso, no hemos resuelto la cuestión del por qué la palabra profética es mejor que el testimonio de Pedro. Porque Pedro así lo está diciendo. Tenemos la palabra profética que es más firme. Se dirá, y con toda justicia, hermanos, que por ser de inspiración divina. Y eso, para los que creemos, sería suficiente. Sí, nada más que esta vez el apóstol Pedro está hablando de la profecía y mostrándola ante el mundo. Que nuestra fe tiene algo muy firme que exhibir ante ellos. Esa es la cuestión. Lo que por ella se ha dicho. ¿Cuál ella? La profecía del antiguo tiempo. El testimonio de la profecía. Lo que ella dijo, lo que de ella se escribió. Pero, ¿por qué esta palabra profética es mejor aún que el testimonio de Pedro? Por una sencilla razón, mis hermanos. Porque esto que Pedro nos ha dicho, que vio en la transfiguración, es una experiencia reciente en el tiempo, que no tiene la antigüedad de las profecías. Y aquí viene la cuestión valedera. Escúcheme bien. Yo sé que a veces estos conceptos son complicados, pero yo confío en que el Señor abra su entendimiento, porque este es de gran riqueza. Que esa profecía antigua había hablado de la persona de Cristo muchos siglos antes de que el Señor Jesús viniera. Pero además, era profecía escrita. Y eso es arriesgar. La profecía diría: escríbanme y pónganme ante los ojos del mundo. Porque ¿cómo corregir lo escrito, lo que ha sido escrito, a los ojos de todo el mundo? Sin duda muchos dirían que era especulación. Ahora, todo eso está bien, pero entonces, ¿dónde está eso de ser mejor testigo? En que esas palabras fueron dichas con total precisión acerca de los sufrimientos de Cristo. Nomás lea el Salmo 22 y haga de cuenta que lo escribió alguien que estaba al pie de la cruz. Léalo, se lo recomiendo. Mire la profecía ahí, y la fuerza de ella es que todo se cumplió con absoluta precisión. Mire que la profecía fue escrita ante los ojos del mundo, en los caminos de la historia, y las gentes la veían con cierta aprensión, con crítica o con burla, como lo quiera que la hayan visto. Pero cuando se cumplió con absoluta precisión, echó por tierra todas las objeciones. Entonces razonemos eso. Si eso que había anunciado la antigua profecía sobre los sufrimientos de Cristo se había cumplido fielmente. Fíjese bien, y voy a hacerle una aclaración. La profecía antigua, podemos decir que fue dada en dos grandes bloques. La primera es los sufrimientos de Cristo, y la segunda, lo que habría de venir después de su sufrimiento, los días de gloria para Él. De tal manera, si la primera parte fue cierta, ¿por qué no ha de ser cierto de manera cabal
la otra parte de la profecía que está por cumplirse acerca del reino venidero de Cristo. Que después de los sufrimientos de Cristo vendrían los días gloriosos del Mesías en su reino. ¿Que dónde lo dice, hermano Ramos? Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice: el espíritu que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas antiguos. Prenunciaba o anunciaba anticipadamente dos cosas. Uno, las aflicciones que habían de venir a Cristo. Y dos, las glorias después de ellas. Lea ese pasaje. Y a causa que esa primera parte de la profecía antigua se cumplió, podemos gozosamente y con certeza asegurar sin titubear que la otra parte que falta, eso de las glorias después del sufrimiento de Cristo, la venida de su reino glorioso, es tan segura como lo fue la primera. Fue conmigo. Si la primera parte de ese bloque profético se cumplió con total precisión, luego entonces esa primera parte que se cumplió de manera cabal, sin faltar ningún detalle, esa primera parte que probó que era certera y que era fiel, entonces es el aval de la segunda parte de la profecía que falta de cumplirse. Pedro dice: miren a la profecía. Se escribió y la pusieron en los caminos de la historia para que los hombres la vieran. Y pasaron cientos y cientos de años y parecería solamente un grupo de suposiciones, de meras suposiciones, de especulaciones. Pero llegó un día cuando Cristo aparece y la profecía exhibe su veracidad, porque en Cristo se cumplió de manera total. Y entonces tendría que reconocerse que la profecía era verdadera, que era confiable, que aunque habían pasado cientos de años, no faltó ningún detalle. Por consecuencia dije: si la primera parte se cumplió al pie de la letra, entonces la primera parte que cumplió con fidelidad, tómela usted, mi hermano, como el aval de la segunda parte de lo que falta. Por eso les dice a los hermanos que hacen bien en estar atentos a la palabra profética, atentos a la profecía que falta por cumplirse, que hacen bien, aún en la confusión, no pierdan de vista lo que dice la profecía. Y si ustedes no pierden de vista lo que dice la profecía tocante a Cristo, no permitirá que ustedes se extravían. Exactamente como sucedería si estuvieran en un lugar oscuro y hubiera una antorcha. Grave bien esto. Si esa profecía no faltó y no falló, ella no faltará y no fallará, y Cristo vendrá de nuevo a establecer su reino. Y si usted no lo pierde de vista, ve el argumento de Pedro. Usted verá el momento cuando aparezca el lucero de la mañana. ¿Será testigo usted, mi hermano y yo, de ese día? Cuando ese reino eterno que creemos con todo nuestro corazón, sin haberlo visto, sin que nos conste, habrá de manifestarse. Y estaremos allí, porque hacia allá se dirige la profecía.
que falta por cumplirse, así como la primera parte profética se dirigía a Cristo y un día con Cristo se encontró. Y los que la creían esa profecía también se encontraron con Cristo. De tal manera que el argumento de Pedro es: si nosotros no perdemos de vista las palabras de la profecía sobre los días gloriosos que vienen por causa de Cristo, si no la perdemos de vista, si nos apegamos a ella y la seguimos puntualmente, ella se dirige a encontrarse con los días gloriosos de Cristo. Y entonces, si nosotros vamos junto con ella, también nos encontraremos esos días gloriosos de Cristo. Llegaremos hasta donde ella llegue, a ver ese lucero de la mañana. Sin embargo, Pedro habla: cuidado, hermanos, porque en esto de la profecía hay peligro. Es zona de alto riesgo la profecía. ¿Dónde se esconde ese peligro? Dice Pedro que en la interpretación que se hace de la profecía, a lo que podemos llamar la profecía en manos de los engañadores. La profecía, por lo menos en manos de neófitos. ¿Va contigo? No. Sí creemos en que Dios habla, pero también estamos conscientes que hay demasiada gente que dice que Dios le dijo cuando no le dijo. Y aquel que afirme que Dios le dijo y no se lo dijo, está en un grave conflicto, porque no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y se adelanta Pedro para advertir a los creyentes. Note cómo hace esa advertencia. Y dice: entendiendo primero esto. ¿Quieres interpretar la profecía? Entonces entiende primero esto. Algo así como: antes que nada, establezcamos un principio de prioridad que nadie debe perder de vista. Porque el apóstol ha entrado al territorio de los absolutos. Ya nos llevó por el territorio de las certezas, de las incertidumbres, por aquello de lo que no nos consta. Pero ahora nos lleva al terreno de los absolutos y sentencia, como lo haría un guardián de la profecía, a todo aquel que quiera interpretar la profecía de la Escritura. Debe tener muy claro que antes de buscar entender la profecía, debe entender en el sentido de los absolutos. Debe saber también de manera absoluta, con toda certeza, con toda claridad, dice Pedro, y que le quede claro que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Principio básico de aquel que quiere entender la profecía, o lo que es igual, que ninguna profecía de la Escritura, ni un solo pasaje de ella, ni uno, debe entenderse como de particular interpretación. Pero mis hermanos, ¿qué es eso que no es de particular interpretación? Conviene que me entendamos. Y lo voy a decir de manera muy breve, que ni siquiera el mismo escritor sagrado, el mismo profeta que daba aquella profecía, ni siquiera el mismo que la escribió también, tendría jamás ningún derecho de hacer su propia interpretación, porque no era su profecía. Porque la profecía no es cosa de particulares, no es de particular interpretación.
Pues porque la pertenecía no le pertenece a particulares, así de sencillo. Y dirá Pedro de los mismos profetas, que cuando algunos de esos profetas del antiguo tiempo, y con legítima inquietud, por cierto, quisieron interpretarla y buscaron por todos los caminos a ver si encontraban una pista que les diera acceso al entendimiento de lo que ellos mismos acababan de escribir. ¿Por qué buscaban entenderla? Porque ellos mismos no la consideraban como cosa de su propiedad. Y se les negó el acceso a saber de qué cosa hablaba el Espíritu de la profecía. Dice Pedro que estaba en ellos. Luego el mismo Espíritu que dio esa profecía es el mismo que da acceso cuando Él quiere a la interpretación de ella. O bien, solo bajo su dirección, la interpretación será propia y correcta. Y Pedro explica por qué no puede ser así. Y dice, porque la profecía en tiempos pasados no fue traída por voluntad humana. ¿Pero por qué no, Pedro? Pues porque ¿qué hombre conoce el futuro? Solo Dios conoce el futuro. Y como la glorificación de Cristo y su gloria es cosa del futuro, y Pedro diría futuro que a mí me consta, que yo lo vi. Entonces solo quien conoce el futuro podría dar profecía semejante. No vino la profecía por un acto de libre intención. Fue traída no por un acto deliberado humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Los escritores sagrados, hermanos, no impusieron su criterio, sino que fue cosa exclusiva de la inspiración. Lo que escribieron no fue la elaboración de sus propias ideas, ni el resultado de su imaginación, de su perspicacia o especulación humana. No, mis hermanos, fue el Espíritu de Dios el que escogió el que decir y el cómo decir. Cada palabra fue idea de Dios. No es de particular eso. No puede ser de particular interpretación. Dios no les dio una idea general del futuro y dejó que los escritores lo redactaran lo mejor que pudieran. No fue así. Cada palabra fue dada por el Espíritu Santo y fue dada en el orden preciso. Sin embargo, debo decir que eso no anuló la individualidad o el estilo personal. Y en un tiempo en el que se está negando la autoridad de las Escrituras, hay que mantenerse firme y reconocer la inspiración verbal. Escúcheme bien, la inspiración verbal y plenaria de la palabra, es decir, inspiración plena, no en pedacitos. No esta sí y esta no. Inspiración plenaria, a la que llamamos como inerrante, que significa que no tiene error. Como hoy se dice, se han lanzado sobre la Escritura para acusarla de estar llena de errores, los escolásticos famosos. Y decía un antiguo, fíjese bien lo que decía un antiguo hombre: titubea la fe si se titubea sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si usted titubea sobre la autoridad de las Escrituras,
le garantizo que su fe también titubea. Pero ¿a dónde quiere llegar el apóstol? De inmediato lo dice en el capítulo 2. Está pensando en los falsos maestros que apelan a las profecías. Y se acuerda que en el antiguo tiempo, mientras los verdaderos profetas de Dios hablaban, también se levantaron en Israel falsos profetas. Y dice, hubo en el pueblo, ¿en cuál? En Israel, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Isaías. Así habrá ahora, fíjese bien, falsos enseñadores entre vosotros. Y a partir de aquí, mis hermanos, empiezan las advertencias del apóstol Pablo. Como habrá entre vosotros falsos doctores, falsos maestros, que insisto, les llamo conferencistas porque no les gusta que usted les llame hermanos. Quieren los títulos seculares, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición deliberada. Gente que se ha movido entre nosotros. Allí nos vamos a quedar con esta introducción de las ideas de los falsos profetas, de los falsos enseñadores que han desviado el corazón del pueblo, del cual tenemos mucho que hablar. Pero esta vez allí nos vamos a quedar. Hermano Isaí, que Dios me los bendiga. Gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos su participación en este programa, ya que Tendencias de Nuestro Tiempo está llevando usted esta enseñanza basada en la segunda epístola universal del apóstol Pedro, un hombre que el Espíritu Santo lo guió a hablar de esa manera, en el cual nos ayuda hasta el día de hoy. Son temas bastante necesarios, sobre todo para nuestra vida espiritual, poder llegar a cumplir lo que está escrito en su palabra. Bendecimos esta bendición que se nos da esta mañana. Gracias, pastor, por esta segunda carta de Pedro, capítulo 2 en adelante. Así es que, bueno, le invitamos a que no le cambie, continúe escuchando estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Agradecemos al pastor Natividad Ramos que lo hace posible. Pedimos disculpas, a veces la señal se nos entrecorta un poquito, pero la palabra ha sido expresada con la mayor calidad y el Espíritu Santo apoya lo que se ha dicho en esta mañana. Así es que agradecemos su participación. Usted desea comunicarse con nosotros, hay una información que vamos a darle en cualquier momento. No duden en comunicarse con nosotros a esta información que le vamos a dar. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.